Muy buenos días, Eliezer. En nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUC, y la Academia de la Subdere, les damos la cordial bienvenida al curso Estatuto Administrativo Ley 18.883. Este programa se orienta en entregar conocimiento de inducción general a funcionarios municipales con el objetivo de interiorizarse sobre los aspectos fundamentales del principal cuerpo normativo que los rige, como así también cuenten con las herramientas para desarrollar de mejor manera sus labores habituales, lo cual debe traducirse no solo en una mejor gestión, sino además en una mejor calidad de los servicios prestados a la comunidad. Antes de dar el pase a nuestro expositor, les informamos que las consultas que quieran plantear las deben escribir en el icono preguntas y respuestas, indicando nombre, apellido y municipio. Estas serán respondidas al final de la presentación. Como así también, les recuerdo que la presentación será enviada por correo, como así también la pueden encontrar en la página web estatutoadministrativo.cl. A continuación dejamos al señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional con vasta experiencia en el ámbito municipal, quien nos entregará la clase de hoy, Obligaciones Funcionarias. Bienvenido César, bienvenido Eliezer, muchas gracias. Muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto estar acá de nuevo. Día lunes ahí, despejado, con calor ya, completamente primaveral la época. Así que vamos a ver cómo se nos viene. Bueno, vamos a proyectar para, ¿cómo se llama? Ahí se ve la presentación. Perfecto. Ya. Bueno, hoy día nos corresponde ver obligaciones funcionarias. Ya vieron, creo, carreras funcionarias, vieron un poco lo que son los derechos y obligaciones. Y ahora nos toca ver efectivamente lo que son las obligaciones funcionales. Siempre es bueno partir antes de entrar al concepto como tal, ¿cierto?, de la materia y ver un poco cuáles son las obligaciones y desarrollarlas conforme a la jurisprudencia de Contraloría y tribunales, y más bien lo que han dicho los distintos autores sobre la materia. Es bueno contextualizar un poco dónde estamos y por qué tenemos este concepto de derechos, obligaciones, tenemos incompatibilidad y tenemos una normativa especial que rige al sector público. De partida, ¿cierto?, el concepto de obligación en general, y eso es importante, implica que debe haber un vínculo previo de carácter jurídico, evidentemente, y que obliga a la persona a hacer o a abstenerse a hacer algo, hacer o no hacer, en el fondo, algo que está establecido por un precepto legal, por voluntario otorgamiento, por derivación recta de ciertos actos. La definición no está en el estatuto, es una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en la acepción que nos interesa a nosotros. Cada vez que, y ustedes lo deben saber, ¿no es cierto?, cada vez que la ley no establece un concepto, podemos recurrir al RAE para establecer qué significa el vocablo que estamos utilizando. Entonces, esta definición nos genera que hay un vínculo previo. ¿De dónde aparece esto? ¿No es cierto? Ese vínculo previo. A modo también de introducción y para que completen el contexto donde vamos a meternos, en general en el mundo hay dos grandes sistemas que regulan el empleo público. Dos grandes, ¿no es cierto?, sistemas jurídicos que se han ideado para regular la función o empleo público. La job position y el de carreras funcionales. Job position o puesto de trabajo. Y este sistema, que es propio del mundo anglo-norteamericano, se usa básicamente en Inglaterra y en Estados Unidos y países de la Commonwealth, ¿cierto? Estados Unidos lo ha desarrollado fuertemente en el sector público norteamericano, y el empleo o la función pública
se toma igual que en el sector privado. O sea, no hay grandes diferencias en la regulación de la situación laboral o contractual entre el funcionario público con el Estado y de los particulares entre sí. Cuando uno ingresa al sector público, va a acceder a un cargo en el sector público, ¿no es cierto? Evidentemente, hay algunas normas que van a preocuparse un poco de exigencia, un poco mayor del sector privado, principalmente vinculadas a la idoneidad de la persona, ¿no es cierto? Idoneidad en sentido amplio, idoneidad moral, idoneidad, ¿cierto?, de conocimientos de la persona para ver que efectivamente debe estar en el sector público. Y también va a permanecer mientras tenga un buen desempeño, muy similar acá, evidentemente con otros sistemas de calificaciones, y no hay, ¿no es cierto?, como acá, una carrera como tal funcionaria, sino que las remuneraciones en particular se van, ¿no es cierto?, negociando y van regulando los aumentos de sueldo o asignaciones por antigüedad según sea el estado, en el caso norteamericano, en que se encuentren los funcionarios. Pero el job position o puesto de trabajo, en el fondo, entonces tenemos un contrato de trabajo igual, muy similar al sector público, con alguna normativa especial para efectos de ingreso y permanencia en el ejercicio de la función pública, principalmente en el ámbito de transparencia, en el ámbito probidad, ético, son muy exigentes estos países. Y en segundo lugar, tenemos el método de la carrera funcionaria, es propio de Europa continental, de Francia en particular, un modelo principalmente de origen francés, el de la carrera funcionaria, y es el que adoptamos nosotros desde ya, ¿cierto?, más de un siglo, que tenemos este sistema de carrera funcionaria que no es código del trabajo, sino que tenemos un cuerpo normativo especial, dependiendo si es el sector central o si es el ámbito municipal, que regula todo lo referente a la carrera funcionaria. Este sistema, ¿no es cierto?, es integral en el sentido que hay un cuerpo normativo. Tenemos una ley general, que es el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales, en nuestro caso, o que es la 18.883, y en el sector central tienen la 18.834, que son bastante similares, pero el sector central tiene algunas modificaciones, hay reservas de cargo, hay otra normativa que no tenemos en el ámbito municipal, pero en general son muy similares ambos estatutos y que van a regir íntegramente la vida, porque ahí se contiene todo lo básico, lo general de una carrera funcionaria, más cuerpos normativos especiales, ¿cierto?, que por eso se habla de un sistema integral de regulación, porque el estatuto tiene las normas generales, pero también hay cuerpos normativos especiales que van contemplando algunas situaciones excepcionales, la ley de probidad, ¿no es cierto?, transparencia, el tema de la declaración de intereses y patrimonio, etc. Tenemos normativas distintas que van complementando este sistema de regulación del sector público. A quien se aplica, ¿no es cierto?, a quien ingresó a este sistema. Y esos son los funcionarios titulares en la planta o eventualmente a contrata en los distintos escalafones, ¿cierto?, directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos, auxiliares. Planta principalmente y contrata en segundo lugar, dejamos fuera derechamente, ¿no es cierto?, los honorarios que no son funcionarios públicos. Y aquí se regula, como decíamos, todo, y ya hay una serie de principios que ustedes los tienen que haber ido viendo, ¿no es cierto?, con la igualdad de oportunidades para el ingreso, en teoría, esa igualdad está concebida para postular en igualdad de condiciones a un concurso. La dignidad de la función pública, que, ¿cierto?, es muy trascendente y que hay que custodiarla. Esa dignidad de la función pública deriva también del concepto de dignidad de la persona. Es digna la función pública, sí, pero en función de la persona, de uno es el digno, ¿cierto?, de desarrollar esa actividad. Y ese concepto de dignidad no se olviden nunca, ¿cierto?, aparte en particular, para hoy día estamos en el tema obligaciones, pero la dignidad de las personas es lo más importante que tenemos como seres humanos. Cualquier texto constitucional en cualquier parte del mundo debe contemplar la dignidad, debe partir, ojalá hablando de la dignidad de la persona,
¿Qué es lo que nos caracteriza como seres humanos a diferencia de otros seres vivos? Es la dignidad. La dignidad, ¿no es cierto? Y de eso hay unanimidad en los autores, y de ahí nacen todos los derechos fundamentales. O sea, los derechos fundamentales son para hacer real la dignidad. Y esto se hace extensivo, evidentemente, a la función pública. Está la capacitación, el ascenso, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron, estabilidad del empleo, el tema de las calificaciones, con pros y contras que uno puede, ¿no es cierto?, encontrar respecto de ello. A lo mejor es un sistema que requiere modificaciones, plantear cambios, etcétera. Y el concepto de antigüedad en el ejercicio de la función, que es propio de la carrera funcionaria, de este sistema de carrera funcionaria. Esto viene en Chile, ¿no es cierto? No es de ahora. En Chile ha sido bajo la anterior constitución y bajo la actual, siempre se mantuvo este concepto de carrera funcionaria. Hoy día, en la constitución actual todavía, ¿no es cierto? Lo más probable es que esta parte a lo mejor se mantenga. Tenemos un artículo 38 de la Constitución que establece claramente que una ley orgánica constitucional va a determinar la organización básica de la administración pública y señala la Constitución. Y esto es importante cuando uno lo establece en la Constitución, es porque va a garantizar a los funcionarios públicos. Cualquier cuerpo normativo posterior tiene que cumplir con los parámetros, con los estándares constitucionales, si no, esa ley no puede salir a la vida jurídica. Esto va a garantizar, dice la Constitución, la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deben fundarse, y va a garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, capacitación y perfeccionamiento. Esto que aparece muy breve en el artículo 38 tiene una trascendencia inmensa en la carrera funcionaria en general, ¿cierto? De lo que es regulación de la vida. Aquí están los principios rectores con rango constitucional, les insisto, de la vida en la función pública, ¿cierto? En el último tiempo, esto se ha ido incluso complementando. Acuérdense que con la ley de plantas se estableció por primera vez en el ámbito municipal en particular la posibilidad de contar con una política de recursos humanos, que uno, si la revisa y la estudia, no ha tenido a lo mejor la fuerza y la importancia que se pretendió darle, ¿no es cierto?, en materia municipal. O sea, que ojalá en el ámbito municipal exista una buena política de recursos humanos. Sabemos que las municipalidades, personas jurídicas, ¿cierto?, de derecho público, son autónomas, están descentralizadas funcional y territorialmente. Entonces, el máximo es el alcalde y sobre el alcalde no hay jefatura, por lo cual tiene que regularse a su interior una política de recursos humanos debidamente, ¿cierto?, confeccionada para cada municipio. Y ahí no hay que copiar. En materia en la política de recursos humanos está hecha a la cultura funcionaria de cada municipio. Un error grave es copiar política de recursos humanos. También el tema de la capacitación se señaló expresamente en esta ley de planta, que hoy día es parte de la ley orgánica de municipalidades, ¿cierto?, que debe generarse un reglamento de capacitaciones dentro de la política de recursos humanos y señalaba unos cursos mínimos. Que eso no es que, oiga, que bueno el legislador, no. Esto estaba en la Constitución. Esta era una exigencia que estaba de antes en el texto constitucional, ya que ustedes lo pueden ratificar. La exigencia está al debe el legislador de no haber complementado adecuadamente la normativa estatutaria para el ámbito municipal en nuestro caso. Ahora, esa ley orgánica que establece la Constitución es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la 18.575, que tiene un DFL que fijó su texto refundido, coordinado, sistematizado, pero se mantiene el número de la ley, 18.575. Es bien importante, si después tienen tiempo, a los no abogados, ¿no es cierto?, que le echen una leída, leerla, no se trata de perfeccionarse en el tema, pero leerla porque si no lo han hecho, se van a llevar una sorpresa, que ahí está una serie de principios y normativas que van a fundar después y van a, ¿no es cierto?, dar los cimientos al estatuto administrativo para funcionarios municipales, y lo mismo para el sector central. Los grandes principios, las grandes definiciones están en esta ley, la 18.575, que es la que le sigue jerárquicamente a la Constitución en materia de derecho público.
Este cuerpo normativo, ¿no es cierto?, en particular, yo ahí les cito algunos artículos, el 15, 16 y 43, en particular para estos efectos, que están relacionados con el ámbito función pública, en particular de la carrera funcionaria. El artículo 43, por ejemplo, establece que dice expresamente que el estatuto administrativo del personal de los organismos señalado en el inciso primero del artículo 31, ahí entre otros aparecen los municipios, van a regular ingresos, deberes, derechos, responsabilidad administrativa, cesación de funciones, ¿no es cierto?, entre otras materias. O sea, ustedes ven la Constitución, baja el ámbito legal es un poco más desarrollado, evidentemente, que el texto constitucional. Y dice expresamente en el inciso segundo del 43 que cuando las características del ejercicio, o sea, cuando se trata de una función pública que por su ejercicio, ¿no es cierto?, requiera un estatuto especial, se van a dictar esos estatutos, que es el caso de municipalidades. Es el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que hay distintos estatutos que regulan algunas otras actividades. Esto es bien trascendente porque ya nos va, entonces teníamos un sistema nuestro, carrera funcionaria, que tenemos un cuerpo normativo que es integral, ¿cierto? Y por eso hablamos nosotros en el sector público que tenemos no un vínculo contractual, sino que un vínculo de carácter estatutario, de estatuto. Estatuto, un cuerpo, un conjunto de normas que regulan algo, ¿cierto? Cuando uno crea, a lo mejor una empresa, le da un estatuto. En ese estatuto encuentra todo lo que dice relación con la vida funcionaria en esa institución. Es lo que pasa en el ámbito municipal. Por eso la Contraloría desde siempre, lo he dicho, ahí hay un dictamen bastante antiguo que yo cito para que se den cuenta que no es nuevo esto, un dictamen del año 82, que dice que los funcionarios públicos están sometidos a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral y objetivamente por el Estado. Preestablecido, o sea, cuando uno ingresa, ya existe todo el conjunto de derechos y obligaciones y de carrera funcional al cual yo me voy a someter. Adhiero simplemente. Eso ya está, a diferencia, ¿no es cierto?, del sector privado, que yo en teoría, ¿no es cierto?, para caracterizar y entender un poco mejor el ejemplo, yo me siento y con el empleador y firmamos un contrato de trabajo. En ese contrato tiene cláusulas y en esas cláusulas yo fijo derechos y obligaciones. Más allá que, ¿no es cierto?, en un momento determinado los imponga la empresa, ¿no? Pero existe una regulación de contrato de trabajo que el Código del Trabajo, que es el que regula, establece algunas, ¿no es cierto?, normas básicas que se denominan normas de orden público, no de derecho público, de orden público, porque son irrenunciables para los trabajadores y se entienden incorporadas en ese contrato. Pero yo regulo en el contrato y firmo un contrato y queda copia para ambas partes. Aquí yo no firmo un contrato cuando ingreso a la administración pública, sino que, ¿por qué? Porque hay un vínculo estatutario, en donde la administración me entrega una resolución, que puede tomar el nombre de decreto supremo, a lo mejor resolución ministerial, decreto alcaldicio en el caso del municipio, que es mi, ¿no es cierto?, confirmación de ese vínculo. Ahora, en teoría, ¿no es cierto?, en el sector privado, yo acepto formalmente trabajar al firmar el contrato de trabajo. Entonces, aquí no hay un contrato, no hay cláusulas de un contrato que yo las tenga de inmediato. Tengo un decreto alcaldicio, desígnase, ¿no es cierto?, o nómbrase en el cargo planta tanto de tal a fulano de tal. Eso va a decir el decreto alcaldicio, son bastante breves, ¿cierto? Y eso qué es lo que genera un vínculo. Ahora, hay una aceptación, sí, eso de que está preestablecido unilateralmente se refiere básicamente a la normativa. Pero hay una aceptación de cargo. O sea, yo a pesar de haber postulado, gané el concurso, a lo mejor después no quiero aceptar el cargo y lo sigo. O sea, ahí hay una cierta bilateralidad en la formación de este vínculo estatutario. Y por eso toma el nombre este conjunto de normas que regulan integralmente de estatuto administrativo, que tiene, ¿no es cierto?, ambos sectores de nuestro país. También la Contraloría, imagínense, desde el año 71. Le insisto, yo busqué dictámenes antiguos para precisamente
se den cuenta que esto no es nuevo ni siquiera de la Constitución del 80, ya venía en el texto constitucional anterior toda esta normativa. Es muy antiguo. Y dice la Contraloría de ese dictamen del año 71 que el estatuto administrativo, dice, es todo ordenamiento positivo que regula relaciones entre las administraciones y sus agentes. Los agentes son los funcionarios. Y ahí está, dice, el principio de autonomía de la voluntad que otorga fundamento y validez a las relaciones del sector privado es reemplazado en el ámbito público por la teoría estatutaria. O sea, lo que les decía recién, ¿cierto? Yo en el ámbito privado rige plenamente el concepto de autonomía de la voluntad. En teoría pactamos con el empleador cláusulas. Esa libertad contractual en el sector público no está. Está preestablecido, viene todo dado. Entonces yo voy a tener un decreto. ¿Y dónde están las cláusulas de mi contrato? ¿Dónde yo sé, ¿no es cierto?, a qué me obligué, qué implica mi desempeño, cómo voy a ser medido, calificado? Eso es el estatuto administrativo. O sea, las cláusulas de mi contrato van a estar todas en el estatuto administrativo. Ahora, el vínculo se dice mayoritariamente que es unilateral, salvo algunos profesores que dicen que es bilateral, por lo que les decía recién, que yo igual puedo aceptar o rechazar el nombramiento. Pero en realidad es la administración la que dicta unilateralmente el acto que me nombra. El profesor Orlando Pantoja, que falleció ya hace algunos años, el profesor Pantoja, establece que el estatuto administrativo es un concepto de derecho público administrativo y está basado en uno de los principios clave del Estado de Derecho, que es el principio de legalidad. Ese principio de legalidad, que ustedes lo tienen que haber escuchado muchas veces, en nuestro Estado de Derecho tenemos varios principios, uno el de juridicidad y otro el de legalidad. La legalidad implica que se puede hacer solo aquello que la ley expresamente autoriza. Juridicidad, que lo hago conforme a la Constitución y a las leyes. Entre otros principios, el principio de control y responsabilidad de los gobernantes. Está lleno de principios que conforman este Estado de Derecho, ¿no es cierto? Uno de esos principios, el de legalidad, algunos agregamos juridicidad, está vinculado con el tema del estatuto administrativo. O sea, en razón de la especial naturaleza de la función pública, que esa función pública tiene que sujetarse a un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Porque yo estoy actuando en nombre del Estado y al Estado, en su globalidad, Estado lo sujeto al Estado de Derecho, por ende quienes trabajan dentro de ello deben también sujetarse con mayor fuerza al Estado de Derecho. Por esa especial función, ¿no es cierto?, yo regulo de manera también especial con un estatuto, ¿cierto?, administrativo a quienes laboran en ese sector. Y estableciendo normas especiales, sobre todo, ¿no es cierto?, en el ámbito de responsabilidad de las actuaciones que van a ejecutar en el ejercicio de la función. El año 75, fíjense, ya la Contraloría establecía que el vínculo jurídico que une a un funcionario con el Estado y que nace desde el nombramiento no es de naturaleza contractual, sino legal y reglamentario. Por ende, no se le aplican las normas de los contratos. Entonces, bien, ¿no es cierto? Estamos claramente que ya no hay una libertad, una autonomía de la voluntad, sino que eso queda muy restringido a las normas del estatuto. Principio de legalidad, solo aquello que la ley expresamente autoriza. Lo hago conforme a la Constitución y a las leyes. Yo tengo que buscar cómo actuar. Sabemos que en el ámbito municipal, por ejemplo, lo dice la ley orgánica de municipalidades, el alcalde manifiesta su voluntad a través de los decretos alcaldizos, instructivos, ordenanzas, ¿cierto? Esa es la forma de, eso es un principio de juridicidad. No puede hacerlo de otra manera. Entonces, eso nos va conformando este vínculo estatutario para darnos cuenta de, y vamos a caer en las obligaciones, ¿no es cierto?, de que yo no puedo hacer lo que quiera. Voy a hacer lo que la norma me indica. Primero, competencia. Segundo, en la forma que esa norma me indica que lo tengo que hacer. Y eso es lo que se revisa, ¿no es cierto? Eso es lo que ve habitualmente Contraloría, entre otros, que va a revisar. ¿Tenía la competencia para hacerlo? Oye, usted se metió en algo que no le correspondía. O, teniendo competencia, no lo hizo conforme a cómo lo indica la normativa. Por eso es importante entender este concepto de dónde viene todo lo que yo me obligo y por qué tengo que hacerlo. Porque viene de un vínculo que está incluso con rango constitucional.
y que decíamos está unilateral y preestablecido de manera unilateral y objetiva por el Estado. Esto también, ¿no es cierto?, que implica que la normativa aplicable no solo es distinta en cuanto al derecho a obligaciones, en general en todo. El contrato de trabajo va a ir a parar, en general, cualquier problema entre empleador, hay una institución especializada, inspección del trabajo, dirección del trabajo, ¿no es cierto?, y tribunales laborales hoy día, que van a, de preferencia, van a tratar esos temas. En el ámbito público, ¿cierto? Excepcionalmente vamos a ir para allá, muy excepcionalmente. Regla general, Contraloría. Tribunales ordinarios en general, a veces vía recurso de protección. Veía, ¿no es cierto?, hace poco, no sé si vieron, el tema de la tutela laboral, que ha sido profusamente discutida en su momento, desde ya hace varios años, o si es o no aplicable al sector público en general, ¿cierto? Y había toda una pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional de si procedía o no procedía. Se propuso la dictación de una normativa especial que aclarase que efectivamente se les puede aplicar a los funcionarios públicos de manera supletoria. Se mandó un proyecto de ley, ese proyecto de ley se aprobó en el Congreso hace casi un mes ya, estamos justos, sí, más o menos, y incluso hubo posibilidad de que se vetara ese proyecto de ley, pero al final ahora esperamos que dentro de esta semana o la próxima más tardar debería salir la ley que interpreta el estatuto administrativo en el sentido de que se hace aplicable ya de manera definitiva al sector público central y municipal la tutela laboral. Y es un tremendo avance de protección de los trabajadores del sector público por lo que les decía recién, porque el ámbito de reclamo es muy estrecho, muy jurídicamente muy chico en el ámbito público, Contraloría, que además no tiene la naturaleza jurídica de tribunal, no tiene jueces especializados para poder interpretar. Y ahí uno echa de menos los famosos tribunales contenciosos administrativos en Chile, que hay algunos especiales, pero no hay ninguno de carácter general. Y el ámbito laboral, que no es especialista, ojo, que son tribunales laborales para el sector privado, para ámbito contractual laboral privado, tampoco son especialistas en derecho público. Entonces, ahí uno nota la necesidad a veces de generar una institucionalidad de tipo justicia contencioso administrativa general para estos efectos. Entonces, producto de este vínculo jurídico, que ya sabemos que es estatutario, que está preestablecido unilateral y objetivamente por el Estado, este vínculo jurídico que genera derechos y obligaciones. Cada vez que uno establece un vínculo jurídico con otra persona, con otra entidad, nacen derechos y obligaciones. Ya en este caso, ¿no es cierto?, al dictarse el decreto alcaldicio, en este caso, que nombra a una persona en un cargo, planta, contrata, va a generar inmediatamente derechos y obligaciones. ¿Cuáles? Los que establece principalmente el estatuto administrativo. Principalmente porque, le insisto, hay otros cuerpos normativos que agregan exigencias a veces que no están en el ámbito general y pueden ser obligaciones que se le aplican a todos los funcionarios o a algunos en particular, como la declaración de intereses y patrimonio. Ese vínculo, como decía don Enrique Silva Sema, antiguo Contralor General de la República, ministro de Estado, ¿cierto?, en alguna oportunidad, gran profesor de Derecho Administrativo, es un vínculo de derecho público. ¿Por qué? Porque está regido por normas que son de derecho público. Y su no respeto, ¿cierto?, genera nulidad, y no una nulidad del sector privado, sino que una nulidad también de derecho público. Entonces, en resumen, como ha dicho la Corte Suprema, ahí tienen un fallo del año 88, ¿cierto?, que es bien interesante, del 98, perdón, que dice que este vínculo, ¿cierto?, esta relación laboral de carácter administrativo no nace de un contrato, ¿cierto?, no tiene naturaleza contractual, por ende, ¿cierto?, hay un estatus funcionario de naturaleza legal y de manera unilateral se le incorporan derechos y obligaciones, responsabilidades causales especiales de cesación en el cargo. Eso para que entendamos entonces dónde nos vamos a meter. ¿Qué dice el artículo primero
ya del estatuto administrativo. Estamos en tierra derecha. Para los funcionarios municipales establece expresamente, ¿no es cierto?, que este estatuto administrativo se va a aplicar al personal nombrado en los cargos de planta de las municipalidades, ¿cierto? Y es obvio, porque está dentro del concepto, acuérdense que el sistema se denomina de carrera funcionaria. O sea que yo puedo pasar toda una vida funcionaria en la institución. Por eso el concepto es de carrera funcionaria. No está ideado en el sentido que las personas van y vienen. Voluntariamente yo puedo optar por seguir la carrera funcionaria o irme, pero están las normas para que se siga esa carrera funcionaria. Entonces, ¿a quién se aplican las plantas? Porque las plantas efectivamente son quienes van en la línea de la carrera funcionaria. Ahora, a los alcaldes en particular se le aplican las normas de deberes y derechos y responsabilidad administrativa. O sea, ellos no están en la carrera funcionaria, pero sí se les aplica derechos y obligaciones y responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se hace efectiva para los alcaldes de una manera especial, a diferencia de los funcionarios, ¿cierto? Y en el caso de los contratos, y esto se agregó, ya, ¿no es cierto?, el año, me acuerdo, con la ley 19.280 del año 93, aparece, se regulariza la existencia de los contratos en el ámbito municipal, y que ellos van a quedar sujetos también al estatuto administrativo para ser igual a los cargos de planta en todo lo que sea compatible con la naturaleza de estos cargos. Porque en teoría, ¿cierto?, los contratas, cuando se crea el concepto de cargo contrata, eran transitorios. ¿Por qué se decía que eran transitorios? Porque duraban hasta el 31 de diciembre por un tema presupuestario. Nada más. Eso hoy día, ustedes ya lo saben, ¿no es cierto?, también se ha ido complementando por la jurisprudencia de Contraloría y de los tribunales, hoy día ya casi unánime, en el sentido de ir dándole una naturaleza más estable a los cargos de contrata que cumplan ciertos requisitos a través de del concepto de la confianza legítima, el famoso principio de confianza legítima en el ámbito, en este caso, función pública. La confianza legítima opera en distintos ámbitos, en el ámbito legislativo, en el ámbito contractual público y en este caso para la función pública. Pero estos cargos contratan, a manera ya anecdótica, ¿no es cierto?, solamente existían con anterioridad que se incorporaran al estatuto administrativo con la 19.280, ya existían, pero era una costumbre, no tenían un cuerpo normativo especial que los creara, a diferencia del sector público central. Y ese año se crean formalmente y se incorporan al estatuto administrativo lo que es compatible. Las incompatibilidades son bastante pocas. En general, por ejemplo, y ustedes lo saben, que no pueden ejercer cargos directivos ni de jefatura. ¿Por qué? Básicamente porque no pueden asimilarse a cargos de directivo o a cargos de jefatura. Solo se puede asimilar a profesional, técnicos, administrativos y auxiliares. Por eso no pueden ejercer cargos, ¿no es cierto?, de esa naturaleza. Luego, la letra F del artículo 58, que después lo vamos a volver a ver, dice que de las obligaciones funcionarias, el 58, y la letra F dice que van a ser obligaciones de cada funcionario obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. ¿Por qué se lo cito de inmediato? Porque aquí también está establecido un concepto de ¿no es cierto?, bastante lineal de jerarquía, el famoso control jerárquico, que también el origen de ese control jerárquico lo encontramos en la Constitución y en la ley de bases que le señalé recién, la 18.575. O sea, hay que obedecer al superior jerárquico, pero no a ciegas. Vamos a ver que no es una obediencia de carácter absoluta, sino que está condicionada a la legalidad de las instrucciones que está recibiendo el funcionario. Y hay un sistema, ¿no es cierto?, que está en el artículo 59, que yo puedo representarlo por escrito esa orden, y la vamos a ver enseguida, y no voy a quedar con problema de responsabilidad. Si yo, sabiendo que es ilegal, no digo nada por escrito, ojo, por escrito, voy a hacerme, ¿cierto?, igualmente responsable de cualquier ilegalidad que se produzca con la ejecución de esa orden. ¿Cuáles son las obligaciones funcionarias? Ya entramos en materia aquí, ¿cierto? Ya tenemos claro todo el desarrollo conceptual, y eso es importante. Ojalá que
se den cuenta entonces de a dónde viene todo esto y por qué establecen derechos, por qué se establecen obligaciones, por qué tenemos carrera funcionaria, un sistema de calificaciones, por qué hay un control jerárquico, ¿cierto? Todo esto deriva de ese concepto de carrera funcionaria, de vínculo jurídico, ¿no es cierto?, de carácter preestablecido unilateral y objetivamente por la administración. ¿Qué obligaciones establece el estatuto? Artículo 58. Una primera obligación, vamos a seguir el mismo orden del artículo, ¿cierto? Y con viendo alguna jurisprudencia para entender mejor. Cada una, y eso también es importante tener presente y se van a dar cuenta con el desarrollo de los dictámenes que vamos a ir tratando, cada una de estas obligaciones no operan de manera separada. Habitualmente, ¿cierto?, unas con otras hay un juego que a veces se subsume una con otra o a veces concurre más de una dentro de esas. Vamos a ver, por ejemplo, en materia de probidad, que a veces infringir la probidad, el honrado, eficiente, eficaz y legalidad, puede no solo afectar probidad, sino que también puede afectar otra de las letras del artículo 58. Son bien extensas de interpretar. Cabe mucho dentro de cada una de estas obligaciones. La primera de ellas nos dice que debemos desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegación. ¿Qué podemos hablar acá? De partida, ¿no es cierto?, nos dice que debemos desempeñar personalmente. Eso es obvio, aunque parezca ilógico, pero hay gente que a veces piensa que no es así. Personalmente implica que no puedo delegar en otro el cumplimiento de mis funciones, que además debo asistir yo a trabajar y no darle un poder a otro para que vaya en mi nombre, ¿cierto? Y por eso, de manera la delegación de funciones es una situación muy excepcional también en el ejercicio de la función pública. Les voy a dar un ejemplo enseguida. Por ejemplo, habitualmente a veces se coloca y firman, me ha tocado ver muchas veces, PP. No está el jefe y firma a otro y le coloca PP abajo y firma, por poder. Eso no existe en el sector público, salvo que haya una norma legal que expresamente autorice hacer eso. El por poder, ¿cierto?, es un incumplimiento grave de obligaciones que hasta que la Contraloría a veces lo aplica en un sumario y lo hace presente en una auditoría, el funcionario no sabía que no se podía hacer, era una costumbre. Que le dijeron, oye, no, si no está, no está el director jurídico, no, pero está ahí otro abogado, pónganle PP. Hay normas, y ustedes lo saben, ¿no es cierto?, y sobre subrogación de los cargos. Y esas normas de subrogación precisamente impiden el firmar por poder de otra persona. En el sector público eso no se puede hacer. Es muy delicado hacer ese tipo de situación. Si el jefe anda en un cóctel, anda en una ceremonia, fue al médico, ¿cierto?, no puedo aplicar el PP. No existe. Las normas de subrogación van a operar cuando no esté por cualquier causal ejerciendo el cargo. Esto implica feriado, permiso administrativo, licencia médica. Pero eso, ¿no es cierto?, del por poder, el PP que le ponen abajo, es muy delicado en la función pública y pueden exponerse a un sumario, ¿cierto?, por falta grave de la probidad. Así que cuidado con esa situación. Este ejercicio personal, entonces, que yo concurro, por eso hay un sistema también, y esto va de la mano, vamos a ver, con el registro de la asistencia, que también tiene que ser personal, porque no solo estoy controlando que efectivamente fue a trabajar, sino que el sistema tiene que permitirme que sea efectivamente, de manera certera, que quien firmó es la persona que debe cumplir la función. Por eso hoy día los sistemas, ¿no es cierto?, son más eficientes con huella, con otra cosa que permiten efectivamente acreditar que quien marcó asistencia es la persona que corresponde. Entonces ahí hay un doble cumplimiento con el sistema de asistencia. Primero, que llegó a trabajar a la hora, y segundo, que es efectivamente quien corresponde que sea.
hay dictámenes, ahí les cito una serie de dictámenes, ¿cierto?, de relativamente reciente, que hablan de este tema de por poder y el ausentarse del servicio también sin causa justificada, constituye una transgresión al desempeño del cargo en forma permanente. Esto va de la mano, ¿cierto?, con las asistencias y el cumplimiento de la jornada, porque personalmente las funciones y agrega la norma de forma regular y continua. O sea, voy todos los días, lunes a viernes, y de manera continua. Este concepto continuo implica que yo tengo que, obviamente, trabajar todo el día en el horario que me corresponde, incluso hora extra si es que fuera del caso, continuamente. Si yo pido permiso para ausentarme, obviamente tengo que seguir la formalidad. Ahora, hay gente que llega, ¿cierto?, marca en la mañana, llega al escritorio y después no lo ven en todo el día. Anda dando vuelta por ahí, en el municipio, alguna cosa, aparece poco antes del almuerzo y después o poco antes de irse. A ese funcionario, efectivamente, está incumpliendo, ¿no es cierto?, el desempeño en forma regular y continua. Por ende, no solo infringe, ojo, no solo infringe, para el ejemplo que les decía al inicio, de que estas no operan por sí solo aislada cada obligación, no solo incumpliría la letra A del 58, sino también normas de probidad, que lo vamos a ver, porque no estaría siendo eficiente y eficaz, tampoco honrado en el cumplimiento de la función. O sea, yo le formulo dos cargos en un sumario. Por la letra A, vamos a ver, ¿no es cierto? Y después por la letra G, que establece la probidad. Una segunda obligación, bastante clara, es orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y a la mejor prestación de los servicios que a esta corresponde. Aquí, ¿cierto?, vinculado también, y para que vean que no opera por sí sola, la anterior decía de manera regular y continua, también aquí debo cumplir la función de acuerdo a lo que necesita la municipalidad y de la mejor manera. De la mejor manera. Si un funcionario, hay un dictamen 97.163 del 2015, la persona no registra la hora de salida porque iba a tratamiento y después se establece, ¿no es cierto? Primero, tiene que tener autorización para no registrar la salida. Y segundo, efectivamente ir a tratamiento. Si después se descubre que esa persona no iba efectivamente a tratamiento, sino que se iba para su casa u otro lado, está incumpliendo esta norma. Estaría claramente incumpliendo esta norma, ¿cierto?, para estos efectos. Enseguida, y me devuelvo un poco para que les acuerden, dice ir a la mejor prestación de los servicios que a esta corresponda. O sea, cuando me dice a la mejor prestación de los servicios, implica que mi comportamiento, mi trabajo, tiene que ser de la media hacia arriba, algo más de lo normal me están pidiendo. A la mejor prestación, no a la prestación de servicios, no a trabajar como cualquier persona, sino que me está pidiendo algo más de lo normal. Por eso dice la mejor prestación. Si no, habría dicho y a la prestación de los servicios. Aquí me está pidiendo sobre la media, a la mejor prestación. Y eso se lo recalco, ¿por qué? Porque la letra C va en la misma línea de la anterior. Y nos dice que las labores deben cumplirse con esmero. Esmero es una dedicación, ¿no es cierto?, más allá de lo normal. Volvemos a la función pública, ¿cierto? Por eso es importante la función pública y es dedicada a la función pública. Porque hay un vínculo estatutario, estoy cumpliendo una función pública, estoy reemplazando, o sea, soy parte del Estado en el cumplimiento del fin del Estado. Hoy día es promover el bien común, crearle condiciones a las personas. Entonces, en ese ejercicio del Estado, porque ustedes, ¿cierto?, la función pública, en este caso municipal, representan al Estado. Los municipios son parte del Estado. Y le están pidiendo
ojo, cumplan sus funciones la mejor prestación, con esmero, más de lo normal en el ejercicio. Además, hágamelo con cortesía, dedicación y eficiencia. Cortesía es un buen trato, o sea, es lo normal. La cortesía es normal. Ahí no me están pidiendo nada del otro mundo. Me están pidiendo un comportamiento normal de la persona. Dedicación va con esmero, ¿cierto? Dedicación, esmero. Esmero es también más de la misma línea, jurídicamente, de dedicarse exclusivamente a la función pública. Esto también, por ejemplo, hay prohibiciones, ¿no es cierto?, en el sector público de desarrollar otras actividades remuneradas, salvo la docencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo estas obligaciones, estoy cumpliendo la función pública. Tengo que ser eficiente. Y eso también va de la mano con la probidad. La probidad, el concepto de probidad administrativa, es ser honrado, eficiente, eficaz, vamos a ver, está la norma, lo dice expresamente, y respetar la legalidad. Y además debo contribuir a materializar los objetivos de la municipalidad. Si se dan cuenta, la letra C refuerza un poco la letra D anterior. La va como precisando, pero están en la misma línea. Por ende, si yo infrinjo esta normativa de la letra C, lo más probable es que también pueda infringir la obligación de la letra B anterior y además voy a infringir probidad administrativa. O sea, a la pasada voy a infringir 3 obligaciones con una conducta. Para que vean, insisto, que no operan por sí solas de manera, ¿no es cierto?, completamente separadas o independientes. Ejemplos de esto. El modesto, ¿no es cierto?, no es rendido, igual, ¿no es cierto?, hay unos dictámenes, ahí está citado, el año 2016, otro del 2018. Si una persona no rinde, obviamente es periodo de circulación, está encargada en puestos que se instalan en distintos sectores de la comuna, y después se establece que la persona no rindió toda la plata, se comprueba, se hace la auditoría, y que no había rendido toda la plata que había recibido producto de estos permisos de circulación. Lo mismo, ¿no es cierto?, si gira comprobante para obtención de permiso de circulación, que también ella lo suscribió como cajera, pero que no tenía todo, ¿no es cierto?, el proceso terminado y que se ha dado más de una oportunidad. Uno lo ve en una primera mirada a esta falta de la funcionaria, uno dice, oye, aquí derechamente hay delito, sí, es un tema de responsabilidad penal. Pero paralelamente hay responsabilidad administrativa. Y ustedes también van a decir delito, falta de honradez, a lo mejor la persona se apropió indebidamente. Ah, ya, acuérdense que las personas tenemos en el sector público responsabilidad administrativa, penal, civil y política, en algunos casos puntuales a través de la acusación constitucional. Entonces una mirada dice, delito, sí, nos vamos a pero también tiene responsabilidad administrativa, que actúa de manera independiente, una con otra. Y dentro de la administrativa van a decir inmediatamente, esto es falta de la probidad, sí, también. También hay claramente una falta grave de la probidad administrativa. Pero además, dejó de cumplir, si no rindió, dejó de cumplir con esmero, dedicación y eficiencia su función para contribuir a los objetivos de la municipalidad. Porque además incluso se quedó con parte de los recursos. Entonces, si ustedes leen esos dictámenes con detalle, después, ahí van a quedar la presentación y los números de los dictámenes, se van a dar cuenta que las distintas aristas que se hablen, ¿no es cierto?, frente a un incumplimiento de obligaciones por parte de los funcionarios. Esto no es fácil en un momento dado en un sumario, y esto además les dice a quienes hacen un sumario que no es fácil hacer un sumario, porque uno tiene una cantidad de aristas que revisar y que ver para poder concluir que una conducta que infringió realmente, si es que fue así. Segundo ejemplo, tenemos ahí, ¿no es cierto?, la información errónea que entrega un funcionario a los contribuyentes. Obviamente, esa información errónea habría que ver, en principio, si fue de buena o mala fe la entrega errónea. ¿A qué se debió la entrega errónea? Porque a lo mejor, efectivamente, el sistema informático, alguien ingresó la información de manera errada y la persona la entregó pensando que estaba buena porque estaba en el sistema.
Pero ojo, porque también uno le podría decir, oye, pero usted, ¿cuántos años lleva en el cargo? Debía haber sabido que esa información no correspondía. Uno va viendo las distintas, ¿cierto?, formas de actuar del funcionario. De buena a primera, si me están pidiendo cumplir contribuir a los objetivos de la municipalidad, con esmero, más de lo normal, cortesía, dedicación y eficiencia, y yo entrego, aún por sacarme el pillo, a lo mejor, ¿no es cierto?, a una persona que llegue y me la deshago rápido de encima, la saco, le entrego cualquier dato y la persona se va y actúa en consecuencia del dato que yo le entregué. Y a lo mejor a esa persona le causó un daño gigante. A lo mejor alguien de oro entregó mal un dato y en base a eso la persona hizo un negocio de millones y el daño fue tremendo. Entonces, también aquí se abren distintas aristas. Aquí yo no solo voy a sancionar por esta, sino que también hay falta de la probidad, eficiencia y eficacia. Ahí está el dictamen del año 2000. Otro ejemplo, como cuestión previa, el procedimiento incoado mediante un decreto alcaldicio X, ¿no es cierto?, del 2014. Ahí está. Una funcionaria se negó a ayudar a una dirigente de una junta de vecinos en Renca, que es el caso del dictamen. Que quería saber la persona sobre temas de luminaria para poder solucionar unos problemas en su sector. Acuérdense que de partida las organizaciones comunitarias tienen una ley, ¿no es cierto?, sean territoriales como la Junta de Vecinos o funcionales como todo el resto, son coadyuvantes, esa es la expresión correcta, coadyuvante de la función municipal. O sea, es como que si la municipalidad extendiera un brazo y se cumpliera a través de Junta de Vecinos. Por lo cual, requieren más apoyo de que cualquier persona cuando llega al municipio. En este caso, se le recibió una mala atención porque fue, ¿no es cierto?, de manera, según dice el dictamen, después lo pueden ver con más detalle, casi grosera hacia la dirigente de la Junta de Vecinos, ¿no es cierto? Molesta porque le estaban pidiendo información y ella estaba muy concentrada en su trabajo. Al final terminó en sumario y con una sanción. Entonces, hay muchos casos que uno se va a ir dando vuelta que pueden tener distintas, ¿no es cierto?, aristas al momento de cumplir las obligaciones y ser objeto de un sumario, que es lo más delicado. La letra D, cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico. En cuanto al cumplimiento de la jornada de trabajo, también, y se los dije recién, está vinculado con la letra A, cumplir de manera personal el trabajo. Una de las maneras, ¿no es cierto?, de saber eso, se asigna además una jornada de trabajo, le dicen entre tal y tal hora, 8:30, 5:30, no sé, dependiendo, debe cumplir la jornada de trabajo personalmente. Y además, si se le ordenó trabajo extraordinario, ¿no es cierto?, debe desempeñar. Ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, el registro de la asistencia. ¿Cómo yo veo que la persona llegó a cumplir su jornada de trabajo? Con un registro de asistencia, que tiene que ser objetivo. Lo vamos a volver a tratar después, pero tiene que ser objetivo el registro de asistencia. Y uniforme para todos los funcionarios. Excepcionalmente se permite, ¿no es cierto?, tener algún sistema distinto para algunos, y ese sistema distinto va en base a la naturaleza de la función que se cumple, no del escalafón, ¿no es cierto?, que tenga la persona. Es muy común ver en algunos municipios que se exime de registrar asistencia y tienen libro de firma a todos los directores, por el solo hecho de ser directores. Eso la Contraloría lo ha objetado más de una oportunidad. Eso no se puede. Eso falta la probidad administrativa. Y además, incumplimiento de esta norma. Ejemplos de registro de asistencia y que tiene que alguien preocuparse. Evidentemente, esto queda bajo la tuición de el jefe o jefa de personal, si es que lo hubiera, o dirección de personal o administración y finanzas. Una persona estuvo, en el caso fue en la Florida, ahí está el número de dictamen, ¿cierto?, del año 2016. Fíjense, estuvo 18 meses sin realizar ningún trabajo en las dependencias municipales.
Nadie sabe si fue o no fue a trabajar. Claro, algunos lo vieron, otros no lo vieron. 18 meses. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Que está bien, 2 días, 3 días. O sea, esto habla mal de muchas cosas. O sea, primero uno dice, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo es posible que en esa unidad donde está esa persona, que tiene compañero de trabajo, nadie se preocupó de nada? 18 meses la persona sin saber qué pasó, si estaba, no estaba, no registró, de partida no registró asistencia. Por 18 meses se le pagaban las remuneraciones en consecuencia, sin comprobar que la persona había, ¿no es cierto?, omitido registrar su asistencia y capaz que muchos días no fue a trabajar. De un dictamen bien interesante, el de 2016, no es tan viejo. ¿Y qué pasó con el superior jerárquico, dice uno acá? ¿Dónde está el control jerárquico? ¿Dónde está personal? ¿Qué pasó con el registro que nunca dio? Entonces, en el día a día, cuando uno va revisando dictámenes, cuando uno lee normativa, ¿no es cierto? Y casos, surge de los más variados situaciones y que tienen también distintas aristas. Aquí también, evidentemente, esta persona no solo se ve afectada por el tema de jornada de trabajo, también se ve afectada por probidad administrativa. El tema de los trabajos extraordinarios que ordena el superior jerárquico, ahí tiene un dictamen del año 89. Es importante cuando uno establece hora extraordinaria, o sea, hay normativa, la Contraloría ha sido bien clara en ese tema, a pesar de que a veces no se respeta adecuadamente. Uno sabe que el sector municipal en particular y el sector público también lo hace, a veces por temas remuneratorios, el tema de las horas extras, a veces se transforma en, ¿no es cierto?, una manera de ayudar en la remuneración. El tema de las horas extras es trabajo extraordinario, o sea, no es lo corriente. El ideal también es que si alguien va a trabajar, extraordinariamente debe estar preestablecido el mes anterior quiénes van a trabajar el mes siguiente, horas extras y en qué. Si excepcionalmente pasó algo en ese mes, por ejemplo ahora en pandemia, alguna situación especial, y hubo que quedarse, también se puede, pero se justifica adecuadamente. Pero hay municipios que fijan horas extras para todo el año. Y lo extraordinario pasa a ser ordinario y casi una parte de la remuneración. Y Contraloría efectivamente puede pedir después sumarios administrativos, ¿no es cierto?, por estos temas. Ser cuidadoso con el tema de las horas extras, el registro de las horas extras, ¿no es cierto?, que efectivamente se trabaje. A veces hay municipios, hay muchos dictámenes, en donde es físicamente imposible que el funcionario haya cumplido esa cantidad de horas extraordinarias. Entre las diurnas, las nocturnas, ni siquiera le alcanzaba ni para dormir. O sea, no le da la hora del día para cumplir esa hora extra. Entonces, y ahí no solo es culpa del funcionario, sino también de control jerárquico nuevamente. El dictamen del 2000, que está al final, que dice que efectivamente es posible establecer distintos sistemas de control en el cumplimiento de la jornada, si se trata de una diferenciación en base a la naturaleza de la función. Naturaleza de la función, no en la calidad de quien la cumple. Ojo con eso. Ahí está, sigue el dictamen, ¿no es cierto?, a propósito de directores que marcaban, ¿cierto?, y que Contraloría al final del día, el dictamen 42784 del 2012, que dice que el municipio implementó un sistema para todos los funcionarios, normal, biométrico, y a los directores municipales se les excluyó por el solo hecho de ser directores. Y ahí Contraloría, obviamente, les dijo que eso no podía seguir y que debía subsanar esa situación. Además, si es que llegan a tener un sistema especial, obviamente el libro de registro de firmas, si es el mecanismo que establecieron, debe ser controlado por alguien objetivamente, no firmarlo una vez a la semana, porque eso también es delicado. O sea, no, a veces el libro uno va, ¿quién tiene el libro? El propio funcionario con la secretaria se lo maneja y le dice, oiga, firme porque tengo ya lo personal. No, no es el método. La letra E nos dice
cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente. Cuando hablamos de destinación, muchos a veces, claro, por una costumbre básicamente, asimilan hasta el día de hoy a veces que lo destinan a otra unidad como castigo, en circunstancias que es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. La obligación de cumplir una destinación no es un castigo. No es un castigo y no debe tomarse así. Y hay mecanismos para reclamar que esto no ocurra. Uno entiende que en un sumario a veces el fiscal puede destinar a otra persona para el fiscal. Ahora, en el día a día también uno se da cuenta que a veces los jefes a veces tienen un funcionario complejo y en vez de solucionar la situación, lo tiran a otro nivel. Entonces, de ahí viene quizás la gente, los funcionarios dicen, me van a destinar, es como una medida de sanción. No. La Contraloría y los diversos autores han dicho siempre, y el estatuto también lo consiguió así, que es exactamente lo contrario. Las destinaciones, ¿cierto?, tienen por objeto precisamente cumplir mejor la función municipal. Que un funcionario que yo veo en una unidad que es muy bueno y que por su expertise puede ser un aporte en otra unidad y puede mejorar el cumplimiento de la función, lo destino. Ese es el concepto de la destinación, de la obligación de destinación. Ojo, ¿no es cierto?, que acá quienes están excluidos, y aquí hay un ejemplo de la diferencia entre planta y contrato, son los contratos. Los contratos no se pueden destinar a otra unidad. El contrato, si es un contrato para la dirección jurídica, va a estar en la dirección jurídica. Si después se le quiere cambiar a otra unidad, tendrían que poner término de ese contrato y dictar otro decreto que lo establezca en la unidad respectiva. Y esto lo ha dicho reiteradamente Contraloría. Ahora sabemos, obviamente, que la obligación es que yo no me puedo excusar de cumplir la destinación. Pero, ¿no es cierto?, cuando voy a destinar a alguien, ¿cierto?, es importante que en protección del funcionario, ojo con eso, en protección del funcionario, ya sabemos que es para algo bueno. Así está concebida la destinación. En protección del funcionario, debe ser para cumplir funciones de la misma especie. De lo que hacía en la unidad A, debe cumplir más o menos la misma especie en la unidad B. Esa es una protección para el funcionario. Si me tiran a una función que no tiene ninguna relación, el funcionario puede reclamar, ¿no es cierto?, y puede ser reintegrado a la unidad de origen. Está lleno de dictámenes de esa situación. Una destinación, entonces, debe realizarse para cumplir la misma función, debe tener el mismo nivel jerárquico que tenía, ¿cierto?, en la unidad donde estaba. Eso se ve conforme a la planta a la que pertenece el funcionario, ¿no es cierto? Y si hay, obviamente, ese municipio tiene reglamento de descripción de funciones, etcétera, va a ser mucho más fácil determinar si se cumple o no con los requisitos para destinar a un funcionario o funcionaria a otra unidad. Función, jerarquía. Eso está hecho, yo entonces voy a estar obligado a irme a otra unidad si se cumplen con esos requisitos. Si no, yo puedo reclamar por escrito, ¿cierto?, para estos efectos. Ahí tiene un dictamen al final, ¿cierto?, el número 5, es una atribución privativa de la autoridad, está bien, el alcalde, ¿no es cierto?, le va a permitir destinar para, puede ser distribuir o ubicar funcionarios según las necesidades de la repartición, correspondiendo a la precisión de las circunstancias o razones que justifican la destinación de un funcionario como el mejor aprovechamiento del personal. Y aquí nos agregan otro elemento. Entonces, teníamos los dictámenes que, obviamente, para que sea obligatorio, naturaleza la función, jerarquía, y que además debe ser fundado el cambio de unidad por parte de la autoridad. Otra obligación, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. Y aquí está lo que hablábamos hace un rato atrás, al inicio, ¿no es cierto?, de que esta obediencia
que nace de este vínculo, que lo que caracteriza este vínculo es de obedecer órdenes del jerárquico. Y esto da todo un sistema que se denomina de control jerárquico, de jerarquía, y que me permite hacer sumarios administrativos. La responsabilidad administrativa tiene distintas fuentes, ¿no es cierto? Pero es propio de quienes están sujetos a un régimen jerárquico, que es propio de la administración pública. Esta obediencia, como les decía recién, no es absoluta, sino que está limitada por la legalidad de las órdenes que va a impartir el jefe o jefa respectivo. Y es un sistema que ustedes lo tienen que haber escuchado más de una oportunidad, de la obediencia debida. Así se denomina esta obligación. La obligación de la obediencia debida. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de representar por escrito y, ¿no es cierto?, de poder reflexionar la obediencia, de reflexionar la orden que se me impartió. Entonces yo puedo hablar obediencia a Dios, obediencia reflexiva, lo van a encontrar también en algunos textos por ahí, o algunos dictámenes. O sea, no es absoluta, no es como en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que hay una línea y la orden se obedece y no se discute. Ahí no hay reflexión, no existe esta posibilidad. En cambio acá sí existe la posibilidad y tenemos, ¿no es cierto?, obediencia reflexiva. Esto implica que el funcionario, si estima que una orden es ilegal, la va a poder representar por escrito al superior jerárquico. Si el superior jerárquico insiste, él va a hacer lo que se le dijo, pero él queda exento de responsabilidades, ¿cierto? Responsabilidad. Ahí tienen algunos dictámenes para que después los estudien. Probidad. Tremendo tema, ¿cierto? Acuérdense que en nuestro sistema jurídico el concepto de probidad administrativa se establece por primera vez el año 1999 y se incorpora a distintos cuerpos legales en este concepto, entre otros la Ley de Base de Procedimientos Administrativos. En el artículo 52 actual establece que, ¿no es cierto?, se debe respetar el principio de probidad administrativa y se define en esta norma. Y esta definición es la que se aplica a los funcionarios municipales, que dice que la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. O sea, aquí vuelvo a reiterar un poco lo que decíamos en las obligaciones, el esmero, ¿no es cierto?, la cortesía, el algo más de lo normal en la exigencia está acá. Porque tenemos una conducta funcionaria intachable. Intachable. Eso implica que nos obliga dentro y fuera del servicio. Dentro y fuera del servicio. Concepto de honradez en globalidad. No solo dejo de ser honrado cuando meto la mano en la caja, sino también cuando miento, cuando no cumplo la función como corresponde, estoy siendo poco honesto. Si no soy eficiente y eficaz, o soy leal con la función, ¿cierto?, entre otras funciones. Ese concepto que está ahí, que hoy día incluso tiene rango constitucional, el artículo 8 de la actual Constitución, es el que rige para la función pública. ¿Qué principios componen esto? Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque está en la ley de bases. Es la honradez, eficiencia, eficacia y legalidad. Si yo afecto estos elementos, afecto la probidad. ¿Quién determina esto en un momento determinado? El fiscal que haga el sumario va a ver dónde subsume la conducta. Y ustedes vieron que colocamos ejemplos de que habitualmente el incumplimiento de otras obligaciones conlleva además el cumplimiento de la probidad. Que ese incumplimiento de la probidad puede ser simplemente afectar la probidad administrativa o puede llegar a ser un incumplimiento grave de la probidad administrativa. Esa falta grave a la probidad administrativa son las conductas que señala el artículo 62 de la 18.575. Léanlo, revísenlo, tiene 9 conductas ahí que constituyen falta grave a la probidad. ¿Cuál es la diferencia? Que si es falta grave a la probidad, el fiscal tiene la obligación de proponer destitución del funcionario. El 62, en su número 8, establece como falta grave a la probidad
contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad en el desempeño de los cargos públicos. Agregado que ese incumplimiento poco eficiente, poco eficaz o ilegal entorpezca el funcionamiento del servicio o el ejercicio de derechos ciudadanos de la administración. O sea, si yo no cumplo con esmero, a lo mejor no soy eficiente, pero no es falta grave. Si al mismo tiempo de no cumplir con esmero, ser poco eficiente, afecto el normal funcionamiento del servicio, dilato por algo que debería ser resuelto en una semana, lo llevo un año y no lo entrego. O pierdo una documentación trascendente, estoy entorpeciendo el servicio y a lo mejor además estoy afectando derechos ciudadanos. Cuando hablamos de derechos ciudadanos son básicamente derechos fundamentales de las personas. Eso es falta grave a la probidad y igual destitución. Es importante que, por eso le coloco ahí obligación especial, los que están a cargo de las unidades de control interno, en este caso las municipalidades, deben velar porque se cumplan las normas, ¿no es cierto?, que señala la ley 18.575 en materia de probidad. En materia de probidad. Sin perjuicio de lo que puede hacer Contraloría. Ahí hay una obligación especial para controles internos de los municipios, en este caso. Ejemplo, tenemos varios, ¿no es cierto? Está lleno de situaciones que afectan la probidad y otras obligaciones. Y ahí la van a ir viendo ustedes. Aquí hay dos arquitectos que a lo mejor uno al leer el dictamen presupone que a lo mejor quisieron ayudar a personas en proyectos de viviendas definitivas, pero por querer ayudar fueron, ¿no es cierto?, poco rígidos en la exigencia de la Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza, y salió una propiedad, se construyeron, ¿no es cierto?, o se entregaron, perdón, permisos de edificación que no cumplían estrictamente con la normativa. Y eso les implicó afectar gravemente la probidad administrativa. Uno, le insisto, si ustedes leen sus dictámenes van a decir, chuta, a lo mejor estos arquitectos quisieron ayudar, sí, pero por querer ayudar infringieron gravemente la probidad, ¿cierto? Y el tema de actuar de buena fe puede llegar a causar igual una destitución. El alcalde es un funcionario municipal y está sujeto a obligaciones estatutarias correspondientes. Y debe también observar el principio de probidad administrativa. En el caso de los alcaldes, no solo tienen la probidad administrativa del estatuto, sino también la propia ley orgánica constitucional de municipalidad establece situaciones especiales de incumplimiento grave de la probidad administrativa de los alcaldes y concejales. Entonces, el servidor, también debe tener, le insisto, una conducta más allá de lo normal, un buen comportamiento, un desempeño más allá de la media, para estos efectos. Ahí tienen más ejemplos, ¿no es cierto? Tienen a una persona que del registro civil que sometía a tramitaciones innecesarias, ¿no es cierto? Documento eliminaba antecedentes y además cobraba un extra, más allá del arancel, evidentemente falta grave la probidad administrativa. El artículo 82 del estatuto, que no nos corresponde ahora tocar, establece algunas causales o algunas prohibiciones. Cualquiera de esas prohibiciones del 82, cualquiera, es falta grave de la probidad, para que lo revisen. La letra H, guardar secreto en los asuntos que revistan carácter reservado, ¿cierto? Hay personas que les cuesta guardar reserva. Dicen que la mejor manera de dar a conocer algo, ¿cierto?, es decirle al otro, oiga, no le cuentes a nadie. Bueno, no es el caso, ¿cierto? Acá hay que guardar reserva y esto no se vincula con la transparencia. O sea, hoy día tenemos una transparencia que todo lo que los documentación se presume que es público. No va en ese lado. Hay asuntos que tienen carácter reservado. Ejemplo, una ficha en donde está toda la situación social de una familia, de una persona, es reservado. No tengo por qué andarla entregando. ¿Cierto? Hoy día tenemos, esto está de la mano, con una ley de reserva de los datos personales, los famosos datos sensibles. ¿Cierto? Entonces, hay que tener, este es un tema hoy día bastante delicado. Las bases de patentes comerciales, yo no las puedo llegar a entregar. Podrá ser muy amigo de la persona, pero no.
han habido muchos sumarios en Tesorería General de la República y en Impuesto Interno por a veces facilitar datos. Hoy día en el sistema computacional de ellos es tan delicado el tema que los sistemas computacionales detectan quién ingresó, la hora, ¿no es cierto?, si imprimió alguna información, qué información sacó, porque son altamente delicados los datos. Entonces, ¿yo cuándo voy a entregar estos datos? Cuando me lo pida tribunales, el Ministerio Público, ¿cierto?, con orden del tribunal, evidentemente, o eventualmente la Contraloría, por escrito, en auditoría o fiscalización. Hay que tener mucho cuidado también con Contraloría en llegar y entregar antecedentes. Contraloría tiene que presentarse en la municipalidad, traer el oficio en donde ordena la auditoría o donde solicita una información determinada. El funcionario tiene que decirle, por favor, me pasa el oficio en donde consta que yo tengo que entregar esa información. Y Contraloría lo sabe. Y ha pasado que llegan fiscalizadores sin ninguna orden, ¿no es cierto?, pidiendo información. No se le entrega nada, sino es por escrito la observación. Vinculado con la probidad, vinculado con el ejercicio del cargo, con el desempeño intachable de la función pública. Observar una vida social acorde, ¿no es cierto?, acorde con la dignidad del cargo. Esto, ¿qué implica? Que yo cumplo bien dentro y fuera. No tengo un traje para el ejercicio de la función y otro traje fuera de la municipalidad. No soy la misma persona. Por ende, en ciertos cargos en particular, y esto hay que irlo, es un tema no fácil de aplicar, la vida social que yo tengo fuera del servicio tiene que ser acorde con la municipalidad, con la dignidad del cargo. Dignidad del cargo. Entonces, si la persona tiene una vida social, ¿cierto?, que puede causar serio desprestigio a la institución, como puede faltar a la lealtad con su jefatura, sus compañeros y afectar la comunidad, no solo es falta grave de la probidad, sino que también, ¿cierto?, infringe la letra I del artículo 58. Ahí tienen también ejemplos, ¿cierto?, de distintos dictámenes que afectan este tema. Hay un tema hoy día se ha ido morigerando la situación de las deudas de carácter económicas impagas, la morosidad. Y es un tema, hoy día le insisto, a la situación, ¿no es cierto? Todo esto se ha ido morigerando. Antiguamente era muy rígido, no podía ni siquiera la persona, me acuerdo, la década de los 80, ahora ahí tener registro comercial, ¿cierto?, deudas impagas en el boletín en esa época. Hoy día eso se ha ido morigerando por razones obvias. El tema de las deudas hay que ver si el tema va más allá de generar o no una deuda, ¿no es cierto? Es un comportamiento acorde, no andar, ¿no es cierto?, ebrio, armando escándalo en la calle, en locales comerciales, ¿no es cierto?, yendo a hacer exigencias a restaurantes que no corresponden, etc. Va por otro camino esta vida social acorde hoy día, más allá de lo estrictamente comercial. Esto es bien difícil de ponderar. ¿Quién lo pondera? No solo la autoridad, sino también el fiscal, eventualmente en un sumario. Porque hay que ver, ¿cierto?, las circunstancias en que ocurrieron, cómo ocurrieron los hechos, y eso no es fácil eventualmente de apreciar. Aquí tienen el caso muy obvio, ¿no es cierto?, pero que para que se den cuenta cómo es, del año 2013, una funcionaria de gendarmería fue sorprendida arriba de un auto por carabineros, ¿cierto? Obviamente no estaba en su lugar de trabajo y fuera de su horario de trabajo. No estaba cumpliendo jornada, estaba libre, ¿cierto? Pero estaba arriba de un auto haciendo, con ofensa laboral y a las buenas costumbres. Parecía un diputado, una vez que lo pillaron en Valparaíso también en una camioneta, que hoy día es diputado de nuevo, con los vidrios empañados, en un cerro lo pilló carabinero, ¿cierto? Aquí le pasó lo mismo a esta funcionaria de gendarmería y no quiso entregar su identidad, al final se supo que era funcionaria de gendarmería y se abrió todo un proceso en contra de ella por
no tener una vida acorde. Eso es del 2012. Y la otra del 2013, una investigación por obtención de servicios sexuales de menores de edad, con exposición mediática. Altamente delicado, ¿cierto? Por sí solo, y aparte de ser delito, afecta obviamente el honor de la entidad. Y eso uno dice, pero ¿cómo? Si, no, cuidado, porque a veces la vida afuera, claro, afecta porque van a decir, sobre todo en municipios, comunas, donde la municipalidad es muy importante, en la gran mayoría de las comunas, van a decir, oye, no, no es Juanito Pérez, oye, mira, los funcionarios de esa municipalidad son así. Tiende el ser humano y la prensa a veces a generalizar. También otra obligación es proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la municipalidad requiera relativas a situaciones personales o de familia, cuando ella sea de interés para la municipalidad, debiendo estar guardada todavía reserva de los mismos. Esto no es ir a preguntarle, ¿no es cierto?, qué hace la señora, qué hace el hijo, no es eso. Eso es pedir situaciones concretas. Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, estudio, ¿cierto?, intereses y patrimonio. Eso es, no es el hambre, no es ir a preguntarle, venga y cuente, no, no es esa la obligación. La obligación es porque hay detrás un deber legal, hay alguna otra norma que dice que para esto tiene que entregar esto. A eso se refiere esta letra J. La letra K, denunciar al Ministerio Público o ante la policía si no hubiera fiscalía en la comuna en que tiene su sede la municipalidad con la debida prontitud los crímenes o delitos, ¿no es cierto?, y al alcalde los hechos de carácter irregular o la falta del principio de novedad que no me conocía. Aquí hay dos situaciones concretas. Primero, denuncia de delitos, de eventuales delitos, que el que va a tipificar el Ministerio Público y el juez de garantía o tribunales orales. Y segundo, denunciar al alcalde los hechos que al interior del servicio uno se da cuenta que pueden afectar la probidad o que sean claramente irregulares. Este concepto, denunciar ante el Ministerio Público, de hecho, que reviste caracteres de delito, también hubo una discusión que está muy amplia, que dice, oye, cualquiera que tome noticia, yo ando en la calle, todos andan en la calle, podemos ver a que roban un auto, ir a... No, es en el ejercicio del cargo. Esto va vinculado al ejercicio del cargo, ¿no es cierto? Ahí yo denuncio, al interior del servicio. Ahí yo denuncio. No es en la calle, es al interior del servicio. Salvo que en la calle vea a otros funcionarios, ¿no es cierto?, haciendo cosas irregulares. Porque eso está vinculado también al ejercicio del cargo. Y en el caso de los hechos irregulares va, evidentemente, en relación a el principio de probidad. Vamos a apurar que don Nelson está apurado, dice que tiene que tomar desayuno, parece que no ha tomado, me está apurando hace rato. Dos temas importantes para relacionar acá, ¿cierto? El tema del 88, 88A y 88B del estatuto. Ahí tiene el dictamen, ¿cierto?, que hay una protección hacia el funcionario, que ha sido muy discutida porque se estima que es bastante débil, en el sentido que el funcionario que denuncia tiene, ¿cierto?, una cierta protección que no puede ser cambiada, no puede ser, no sé, ponerle término si es a contrata, tiene una protección para efectos de efectuar la denuncia. No, incluso está vinculado eventualmente a una calificación si va a denunciar a alguien que es el superior jerárquico. El artículo 62, que es el número 9, que es el último numeral, que le decía yo de la ley 18.575, falta grave la probidad administrativa, también tiene esta obligación. Dice que, pero inversa. ¿En qué sentido? De que si bien yo tengo la obligación de denunciar, cuidado con hacer denuncias falsas. Porque si yo hago denuncias falsas, ¿no es cierto?, es falta grave la probidad. Si yo hago denuncias sin fundamento, es más, si yo sabía que son falsas, con mayor razón. O si yo quiero perjudicar a alguien y le invento algo, eso es falta grave a la probidad. Falta grave a la probidad administrativa. Ahí tienen, ¿no es cierto?, casos de situaciones en donde se aplica esta normativa. La municipalidad también, cuando hacen denuncias, y esto se usa, a veces los municipios no dan la debida protección al funcionario que quiere hacer una denuncia, tiene que prestar la asesoría jurídica a las personas, ¿cierto?, para efectos de ser debidamente salvaguardado en esta materia.
un derecho incluso que tienen los funcionarios, ¿cierto? Para estos efectos. Ahí tienen distintas dictámenes, ¿cierto? Que ustedes pues pueden leer con calma y aplican, y para que uno ahí se dando cuenta cómo toda la extensidad, lo extenso que son las obligaciones. O sea, no, uno la lee y dice, esto es simple, pero tiene mucha amplitud. Puede aplicarse a muchos casos que se va abriendo, ¿no es cierto?, para esos efectos. Ahí está el caso de una persona, este último del 2016, para estos efectos. Cuidado con el director de control, porque el último dictamen es bien interesante, porque el de control él tiene la obligación en su cargo de estar permanentemente viendo la legalidad de la institución, y por ende él no puede eximirse de decir que no puede ser calificado porque él denuncia, no, está dentro de sus obligaciones hacer eso al interior del servicio, por ende él tiene una situación distinta. El tema de la fianza, ¿cierto? Si tiene custodia, obviamente la famosa póliza de fidelidad funcionaria, que debe tener quien maneja bienes o recursos de que sean públicos, en este caso del municipio. Manejo de vehículos, cajas chicas, ¿no es cierto? Cualquiera de estas cosas requiere póliza de fidelidad funcionaria, que una parte de la cobertura después en su momento le va a ayudar ante una eventual pérdida, ¿no es cierto?, o un juicio de cuentas. Hay lo interesante aquí, ¿cierto?, que el año 2015, con el dictamen 6.668, se hizo extensiva la póliza a ex servidores. Incluso la persona, el sumario había empezado la investigación antes, la persona se fue del servicio, y por ende debió haber cesado la póliza, pero Contraloría dijo, no, cuidado, que a ese momento tenían la póliza, por ende los cubre igual después de haber dejado el servicio. También la letra M, justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad dentro del plazo que esté fija, atendidas las circunstancias del caso. El artículo 60 del estatuto dice expresamente que para estos efectos de la letra M del 58, que si esos cargos son de tal gravedad que pueden comprometer el prestigio del municipio, el superior jerárquico deberá ordenar al inculpado que publique sus descargos en el mismo órgano de comunicación en que se le formularon esos cargos, haciendo uso del derecho de rectificación y respuesta que establece la ley respectiva, ¿cierto? O sea, en principio, si a mí alguien me acusa, yo tengo que, evidentemente, primero, cuando es con publicidad, defenderme adecuadamente y hacer presente esta situación al alcalde a quien corresponde. Ahora, y por escrito, si eso es tan grave, debo además generar un inserto, ¿cierto?, en el mismo medio en que se me aplicó. Y no lo pago yo porque ahí aplico el principio que está en la ley de abuso de publicidad. Obligaciones especiales, con esto voy terminando, las obligaciones especiales de alcaldes y jefes de unidades, el famoso control jerárquico permanente. Lo dice expresamente el estatuto, que deben ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de la unidad y la actuación del personal. Por lo que les decía antes, o sea, en teoría, no solo cumplo mi pega como jefe y veo lo que me llega, sino que también tengo que ir mucho más allá. Están todos, están cumpliendo bien, llegaron a la obra, tengo que estar revisando todo, todo, tanto a la eficiencia y eficacia, probidad. ¿Se dan cuenta? Segundo, velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de normas dentro del ámbito de sus atribuciones. O sea, el control jerárquico es bastante amplio y difícil. Desempeñar sus funciones con ecuanimidad, algo complejo para muchos. Ser ecuánime en el cumplimiento de la función, con instrucciones claras y precisas al personal y objetivas. Y que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente. Condiciones de trabajo, ambiente limpio, digno, un buen equipo, escritorios decentes, a eso. O sea, el control jerárquico es esto. Aquí en 3 letras está lo que es efectivamente un control jerárquico al interior de los servicios.
y que no es fácil, le insisto, es bien complejo y es muy fácil, por ende, hoy día la tendencia es habitualmente que el superior jerárquico a veces tiene una sanción en un sumario que puede ser mayor a la del funcionario que infringió la normativa, porque no es fácil cumplir con todo este sistema de control. Eso, ahí vamos a abrir el espacio a preguntas, ¿cierto? Anduve más o menos casi justo en la hora, pero es una materia importante y lo trascendente es que ojalá haber dado un poco más de ejemplo. Ahí está esta Perfecto. frase del año 58, la dio Jorge Alessandri Rodríguez en esa época, ¿no es cierto? Eh, Esto deberíamos pegarlo hoy día a mucha gente por ahí para que lo entienda, sobre todo autoridades. Bueno, eso, don Nelson, están por ahí para que, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pasamos a la ronda de preguntas. Don Eliezer, por Eli, no sé favor. quién va. Así es. César, mira, Ezequiel Valdés pregunta sobre el procedimiento de investigación sumaria sobre el caso expuesto que hiciste tú, cómo las juntas de vecinos o cualquier organización puede hacer ese reclamo y que finalmente se llegue a hacer un sumario. Claro, eso, mire, los mecanismos hoy día son mucho más amplios que antes. Puede ser a través de la página web del municipio. Si el municipio tiene página web con un banner de esto y contáctenos, de reclamos, como hay muchos municipios que tienen, puede ser esa una vía. La otra, una carta formal, que es lo ideal, ¿no es cierto? Una carta formal de la unidad vecinal, de club deportivo, lo que sea, dirigido al alcalde, jefe superior del servicio. Si no hay efectos, si ven que no hay ninguna situación, ¿no es cierto?, de reacción, copia de, porque por eso es importante dejar el rastro de lo que uno, ¿no es cierto?, está denunciando. Si no fue respondida esa carta en un tiempo prudencial por el municipio, estamos hablando de 5 o 6 días, debiera la persona hacer el mismo reclamo directamente a Contraloría General de la República, acompañando las copias de la denuncia que hizo, o el reclamo que hizo ante la municipalidad y que no fue debidamente respondido. Ok, Marcelo Díaz hace la pregunta, dice, ¿el juez de policía local se puede negar a registrar su asistencia? El juez de policía local tiene una situación excepcional. Es un tema que se ha discutido bastante, porque tiene una doble dependencia. Tiene una dependencia, ¿cómo se llama?, para efectos estatutarios y de su pago de remuneraciones, ¿no es cierto?, del municipio. Y para efectos de todo lo que es cumplimiento de función de juez de la Corte de Apelaciones respectiva. Tiene un horario especial, porque la Corte ha dicho que se sujeta a un horario especial de él puede retirarse, ¿no es cierto? Hay municipios en que los jueces no tienen que ir todos los días. Hay municipios en donde el juez tiene obligación, de acuerdo a al cargo, según la Corte de Apelaciones respectiva, no del municipio, que quien determine el horario de funcionamiento del tribunal con la permanencia del juez es la Corte de Apelaciones respectiva. A veces son 2 o 3 días a la semana. En esos horarios, el juez tiene que efectivamente registrar que fue esos días a trabajar, porque para efectos del pago tiene que tener registro de asistencia. Lo que sí es que, evidentemente, le insisto, el horario del juez es distinto al horario del secretario y el resto de los funcionarios del tribunal. Incluso algunas cortes, la Contraloría ha cambiado el dictamen, ha ido y vuelto. ¿En qué sentido? Ya en alguna oportunidad ha dicho que deben cumplir horario completo, pero los últimos dictámenes volvieron a la tesis antigua de que el personal del tribunal solo trabaja mediodía. Eso, Nel. Ok, tenemos la pregunta de Daniel Matus desde Arica. Dice, estamos en estado de excepción constitucional. ¿Aplica a los municipios donde el alcalde podría modificar las funciones de trabajadores, horarios, roles, entre otros, mientras dure el estado en que nos encontramos? Ahora, el estado de excepción constitucional y el efecto de la pandemia. Ahora, aquí lo que más ha afectado, más que el estado de excepción constitucional en sí, el estado de excepción constitucional, cuidado, que no implica alterar la legalidad vigente en general. Los estados de excepción constitucional apuntan básicamente, primero, a liberar al Estado central y a los municipios a la pasada de cumplir con los requisitos burocráticos normales.
que algo más rápido. Y segundo, poder eventualmente afectar algunas libertades personales, como la libertad de desplazamiento, entre otras. En el ámbito de ejercicio de la función pública, por regla general, no debiera afectarla. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay varios dictámenes de Contraloría que han ido normando esta materia porque nunca había pasado en este tiempo de la situación de una pandemia unida a un estado de excepción constitucional, en donde las personas no pueden ir a trabajar. Hay municipios que tuvieron que cerrar incluso enteros, funcionar casi remotamente. Lo que se puede afectar es el asistencia al trabajo, Excepcionalmente, el tema de los trabajos extraordinarios, todo eso, ¿no es cierto? Que la Contraloría dijo incluso que a distancia no podía pagar hora extra, ver cómo registra asistencia, hay unos dictámenes muy recientes, que tiene que ver cómo va a pasar con la gente que está yendo, establecer sistemas de turno de trabajo, pero no puede alterar de buenas a primeras las funciones de los trabajadores, de los funcionarios municipales. Distinto es la situación a nivel de direcciones de aseo, departamentos de salud, a veces que por razones obvias han tenido que readecuar no la función en sí, sino que los sistemas de turno o los lugares donde van a prestar la función. Pero por regla general no puede alterar las funciones que cumplen las personas. Ok. En honor al tiempo, César, vamos a leer la última pregunta de Arturo Bruna. Dice, si un funcionario honorario comete alguna falta a la probidad, ¿puede ser sumariado? Si es así, este podría generar un término del convenio, y si no es así, ¿cómo se puede sancionar? A ver, los honorarios no son funcionarios de partida. Uno a veces dice, oye, es un funcionario. No, la persona honorario no es funcionario. Contraloría ahí también, de hace un tiempo a la parte, cambió toda la normativa en el sentido de aclarar que no son funcionarios, que en alguna oportunidad incluso Contraloría exigía que tenían que tener un registro de asistencia. Hoy día eso no. La persona honorario se rige íntegramente por su contrato y el Código Civil se le aplica subritoriamente, norma de derecho privado. El contrato, yo le puedo asignar al contrato todos los derechos y obligaciones propios de un funcionario público, en este caso un funcionario municipal, y derechos que no excedan lo que tienen los funcionarios de planta. Le podría dar derecho a capacitación, etcétera, pero no por eso pasan a ser funcionarios. Como no son funcionarios públicos, si bien están siendo remunerados con fondos públicos y cumplen eventualmente una prestación de servicio de algo público, no tienen responsabilidad administrativa, no la tienen. Si se hace un sumario y se determina que el responsable era alguien a honorario, ¿no es cierto? No le pueden aplicar la sanción. El sumario llega hasta ahí. Sin perjuicio del control jerárquico, ¿no es cierto?, que puede haber de por medio. Y efectivamente, como señala la persona que consultó recién, sí, eso podría ser fundamento para poner término a la prestación de servicio. O sea, el sumario va a llegar a determinar que él fue el que causó el que incumplió, el que causó el daño, no sé, pero no le puedo aplicar sanciones administrativas. La responsabilidad administrativa no le puedo aplicar nada. Pero sí es fundamento para ponerle término al contrato de honorarios. Eso. Muy bien, estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada esta clase. Agradecemos la exposición de César Rojas Río, como también a todos los asistentes a esta magistral clase. Que tengan un buen día. Gracias. Chao, chao. Chao, Que esté muy bien. muy Gracias, bien. César. Gracias. Le quedo Nelson, a pesar de que me apuró, pero bueno. No sé. Pero estamos bien, estamos bien. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias.